el movimiento pentecostal en el primero y segundo siglo. El hijo de Marco Aurelio, Cómodo, sucedió en el trono a su padre, y durante su gobierno los cristianos fueron atendidos como ciudadanos, pudiendo viajar, pudiendo comprar tierras, hacer negocios, y algunas personas habían logrado tener un puesto en el aparato público. Sin embargo, en el Asia había muchas persecuciones a los cristianos. Clemente de Alejandría escribe y dice: todos los días se veía cómo se quemaba y crucificaba y decapitaba a los fieles. Irineo, discípulo de Policarpo, fue elegido obispo de Roma, y quien había recibido notificaciones de que había una secta que se llama montanistas. Entonces, aquí empieza nuestra historia. ¿Por qué sucedió el movimiento pentecostal? En el tiempo del emperador mencionado, el gnosticismo fue una herejía muy fuerte contra el cristianismo. Había surgido en el siglo II después de Cristo, y era una combinación de platonismo, neopitagóricos, tenía la teogonía hebraica, tenía partes del brahmanismo, del panteísmo, del budismo y también del evangelio. Ellos se creían que eran los hombres maestros y buscaban una nueva revelación. La doctrina principal del gnosticismo era la irremediable maldad de este mundo, creado por un dios, el demiurgo. Era un dios maligno, de modo que hay dos dioses para este movimiento, y es una polaridad entre el bien y el mal, y el hombre está al centro. Los apóstoles escribieron en contra del gnosticismo, como vemos a los apóstoles Juan, Pablo, Pedro. Ya empezaban a tener doctrinas contra el gnosticismo. Podemos decir que el gnosticismo es la causa de la defensa del cristianismo. Se dice que los gnósticos eran personas muy ilustradas, personas que conocían las letras, a diferencia de los cristianos, que eran la mayor parte del vulgo. Los gnósticos obligaron a la Iglesia a repensar las doctrinas cristianas a la luz del entorno cultural. Todo lo que la Iglesia condenó por entonces como herejía lo fue en realidad este movimiento gnóstico, que había influido también en la Iglesia cristiana. Luego aparece en el 170 el montanismo. Este era un movimiento súper pentecostal, porque aquí había profecías, y en este caso se podía afirmar algunas doctrinas del montanismo. Ellos afirmaban que el sacerdocio universal de los fieles era para todos, por consiguiente no se limitaba solamente a una casta ni a un sexo. No admitían que las luces de la ciencia y de la inteligencia hubiesen hecho inútil el don de profecía. Se oponían a que solo los obispos eran los sucesores de los apóstoles. Afirmaban que aquel que recibía del Espíritu Santo el don de profecía era el único sucesor de los apóstoles y heredero del poder espiritual. Rechazaban también el error de suponer que los laicos, es decir, los cristianos no eclesiásticos,
a él solamente se le debía servía exigir santidad. En realidad a este movimiento se le une Tertuliano, y Tertuliano es uno de los teólogos más prominentes de la época que ha podido defender, si vale el término, ¿no? esta doctrina. Se dice que estos montanistas eran piadosos, no eran extraviados, sino eran piadosos y respetuosos de la autoridad eclesiástica, pero fueron expulsados por el obispo de Roma en el 192. Luego vemos el marcionismo en la misma época, en el siglo II, Marción de Sinope, uno de los movimientos muy fuertes, ¿no? Y que fue también resistido por Justino Mártir, Irineo de León, Hipólito. Estos estuvieron luchando contra esta doctrina de Marción, ¿no? Marción sostuvo que Jesús era la única revelación del Dios Supremo, pero que Jesús no debería ser visto como el que cumplió las profecías del Mesías del Antiguo Testamento, y Marción veía como que la predicación del Salvador terrenal aún por venir de la nación judía. Lo que Marción estaba haciendo era sesgar las doctrinas, las escrituras, y él solamente reconocía algunos libros del Nuevo Testamento como libros autoritativos. Él también, a esa vez, Marción, también habría dicho de que Cristo es el demiurgo, ¿no? Es el creador. Hay un Dios superior y Cristo es el demiurgo nomás, ¿no? Entonces, estos movimientos no eran unos movimientos como que vienen producto del error compulsivo, sino que vienen por querer cumplir la sana doctrina. Y vemos, ¿no?, que Marción había sido amigo de Policarpo, y cuando se encontraron después de mucho tiempo, Marción le dijo a Policarpo: ¿te acuerdas de mi Policarpo? Y Policarpo le había respondido: ciertamente me acuerdo, tú eres el heredero de Satanás. Entonces vemos que las confesiones de fe que se creían heréticas eran tratadas con mucha rigurosidad en la época, ¿no? A consecuencia de estas herejías, el cristianismo ha replanteado sus doctrinas, ha emitido el canon bíblico que estaba ya aceptado por mucho tiempo ya en las iglesias, y las negativas es que ha perjudicado a una persona o a un conjunto de personas, los han tomado como herejes y la iglesia, que antes estaba perseguida, empezó a perseguir también a otras personas. En conclusión, vemos que se ha atribuido a las sectas montanistas opiniones extravagantes por sus enemigos. Sin embargo, podemos decir que muchas de las ideas sencillas eran más sanas que la mayoría de los cristianos de aquellos tiempos. En este tiempo podíamos ver de que la iglesia se encuentra más o menos en la misma situación de ese tiempo, porque la iglesia la iglesia que estaba conformando, más institucionalizada, empezaba a perseguir a los cristianos que pensaban diferente. En esta época la iglesia está casi en lo mismo, ¿no? Porque tenemos iglesias muy institucionalizadas y apagan el fuego del Espíritu. Entonces, podemos decir que el pentecostalismo estaba desde principios de siglo, ¿no? Del siglo I, del siglo II,
y podríamos rastrearlo a través de la historia de los 2000 años en la iglesia. No es una doctrina nueva ni extraña, porque ha habido muchas mujeres profetizando, ha habido gente del vulgo que podía entender las escrituras, a pesar de que fueron criticados, y en esta época creo que el pentecostalismo se encuentra en la misma situación. Muchas gracias, pastor.